Ya me dan la noticia de que me tienen que amputar la pierna. Yo no sabía cómo iba a volver a caminar, cómo iba a volver a hacer deporte, cómo iba a recuperar mi autoestima. No quería saber nada del mundo de la discapacidad, ¿sabes? Lo que realmente es tu vida no es ese momento o el otro, es el día a día. La gente te puede ayudar hasta un punto, pero el paso final lo tienes que dar tú. Muchas gracias, Desiree, por estar aquí con nosotros y dedicarnos este ratito. Gracias a vosotros por invitarme, claro. Bueno, vamos a empezar un poco por el principio. Ujú. Desde que eras pequeña, ¿te gustó mucho el mundo del deporte? Empezaste con la gimnasia acrobática, ¿no? Sí, Llegando a ganar campeonato de España. sí. Y en febrero de 2015, ahí tienes un accidente entrenando, te rompes tibia y peroné y se complica un poco todo. Pues sí, como bien decías, yo siempre he sido... Al final yo creo que la base de mi persona siempre ha sido la misma, porque yo me recuerdo de pequeña muy inquieta, muy nerviosa, y de hecho si veis vídeos, los típicos vídeos caseros, ¿no?, de cuando era chiquitina, pues era una loca, estaba todo el día haciendo volteretas. Entonces yo creo que por eso mis padres me apuntaron a la gimnasia y dijeron, bueno, esta niña, no sabían obviamente que me iba a dedicar profesionalmente a ello años más tarde, pero sí que vieron un potencial de por lo menos una niña que aprende rápido, que tiene mucha energía y que puede canalizarla. Y se te daba bien. Claro, y me lo pasaba genial, o sea, a mí me encantaba sufrir 3 horas al día en el pabellón, ¿sabes? O sea, era masoca ya desde pequeña. Y efectivamente, pues ya cuando mi carrera estaba despegando, porque es verdad que ya había ido a un campeonato del mundo, pues como bien decías, campeonatos nacionales, varios premios, y entonces ahí fue cuando yo tuve una lesión deportiva que me cambió la vida. Yo en el momento en el que me lesionó solo pensaba que me iba a cambiar la vida deportiva, o sea, que ya no iba a poder competir porque la lesión fue bastante grave y yo vi mi pierna y dije, o sea, esto no va a poder recuperarse como para hacer saltos. Es que la gimnasia acrobática es un deporte de mucho impacto. Entonces yo ya sabía que no iba a poder competir. Pero claro, luego pasan los días, negligencia médica, se complica la situación y ya me dan la noticia de que me tienen que amputar la pierna. Yo en ese momento digo, Claro, ¿qué está pasando? Entonces, estaba desubicadísima. siendo encima pequeña, ¿qué sientes cuando te dan la noticia? Pues sientes que te han quitado la vida, que te han quitado, o sea, todo lo bueno que una persona... Yo era una persona muy positiva, ¿sabes? Y como que tenía muchos sueños, muchas ilusiones, me marcaba muchos objetivos. Además era una persona también muy de escribir. Yo tenía, me acuerdo, una lista de cosas que quería hacer, que de hecho mi hermana, cuando yo estaba en el hospital, la recuperó y ella me dijo, tienes que recuperarte porque tú tienes que conseguir todas estas cosas que te habías propuesto, Qué bueno. ¿sabes? Pero claro, yo lo veía muy complicado porque es que yo no sabía cómo iba a volver a caminar, cómo iba a volver a hacer deporte, cómo iba a recuperar mi autoestima, mi felicidad. O sea, en ese momento obviamente estaba muy triste y muy enfadada con el mundo. ¿Y qué dirías que fue lo peor de todo el proceso? Mm, a ver, te diría el sufrimiento también de mi entorno. Yo ahora echando la vista atrás me siento... Bueno, era una niña, ¿no? Y obviamente está justificado, entre comillas, porque yo lo estaba pasando muy mal y no sabía cómo gestionarlo, pero es verdad que yo a mis padres les trataba muy mal porque yo, como no sabía contra quién enfadarme, me Pagabas un enfadaba poco todo con contra el ellos, mundo ¿no? y contra la gente que tenía alrededor. Entonces mis padres estaban muy... Pues obviamente tratándome con mucho cariño, intentando pues, venga, no pasa nada, lo vas a conseguir, no te preocupes, vamos a estar a tu lado. Y yo sentía que nadie me entendía, ¿sabes? O sea, yo era como, no me cuentes nada porque tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Claro. Entonces eso yo me imagino que para mis padres tuvo que ser muy duro, ¿sabes? Que el sufrimiento que ellos tenían y ver que no podían hacer nada. Es que ellos, más de lo que estaban haciendo, no podían hacer Perdón, nada. el sufrimiento es sufrimiento y además ver que tú estás mal. Claro, yo estaba mal y sobre todo yo también sentía que no quería saber nada del mundo de la discapacidad, ¿sabes? Como que hubo una parte de negación muy grande en la que mis padres me intentaban buscar pues, asociaciones, personas con discapacidad con las que yo pudiera ponerme en contacto, deportes paralímpicos, como intentar hacerme entender que ese era mi nuevo mundo, pero yo no estaba preparada para aceptarlo. Yo no quería, o sea, yo quería seguir siendo la Desi de antes, Claro. ¿sabes? No quería dar el paso y entender que ahora tenía una discapacidad y ahora me correspondía quizás aprender a primero caminar y llevar un ritmo de vida normal y luego ya si eso plantearme otras cosas.
yo siempre he sido muy nerviosa, entonces no tengo paciencia y claro, ese proceso es muy largo, es un año más o menos de aprender a caminar, aprender a usar la prótesis. Y yo quería como que toda mi vida fuera ya, ¿sabes?, vuelta a la normalidad. Sí, en 2 segundos, ¿no? Entonces yo lo que creo que fue más duro es eso, el cómo lo vivieron mis padres, ¿sabes? No tener recursos, no saber cómo afrontar esa situación, por mucho que te pongan una psicóloga. Sí, claro, los profesionales de la psicología y todo eso pues ayudan, obviamente, pero lo tienes que vivir tú, o sea, lo tienes Claro. que pasar tú por tu piel. Hablas de tus padres. ¿Qué papel jugó tu familia, tus padres, amigos cercanos en tu Mira, recuperación? súper importante. Mis padres, pues más o menos lo que ya te he dicho, obviamente estaban pendientes de todo. Y mis amigos, yo siempre lo cuento porque ahora está muy en boca de todos el tema del bullying, ¿no? Del acoso escolar. Y yo tuve la suerte, porque es una suerte en realidad, de tener unos amigos que no solo no me dejaron sola, no se reían de mí, nada de eso, sino que encima me ayudaron un montón a volver al colegio, a integrarme, bueno, a ser yo misma otra vez. O sea, ellos me acompañaron muchísimo en ese proceso. Me acuerdo que me traían los apuntes porque, claro, yo estaba en primero de bachillerato y yo seguía estudiando, ¿sabes? O sea, yo Vale. estuve en el hospital, estuve en mi casa recuperándome, pero yo no perdí el curso. De hecho, Claro. lo aprobé todas menos lengua castellana, que me quedó para septiembre y ya luego tuve que estudiar en verano y la aprobé. Entonces, para que te hagas una idea, mis amigos pues se encargaban un poco de la parte académica, de ayudarme, pues eso, con los deberes, con los exámenes, las cosas que me había perdido el tiempo que estuve fuera del colegio. Y luego, pues a seguir haciendo las cosas que hace una niña de 16 años, pues Claro. salir de fiesta, ir a los cumpleaños, al cine, no sé qué. Entonces, ellos tuvieron que ralentizar su ritmo, porque claro, imagínate yo saliendo Adaptarse a de ti. fiesta con las muletas, ¿sabes? Igual nosotros estábamos acostumbrados para no pagar el taxi, porque con esa edad pues no tienes mucha pasta, pues venga, pues volvemos caminando para no tener que molestar a nuestros padres, no sé qué, claro, y imagínate caminar, no sé, 5 kilómetros, para mí eso con las muletas era una barbaridad. Entonces se Claro. turnaban para llevarme a caballito, para... Claro, o sea, y yo ahora lo veo y digo, en ese momento para mí era lo normal, ¿no? O sea, claro que mis amigos me van a apoyar, pero es que, ostras, yo hablando con otras personas, hay gente que ha tenido que afrontar esa situación sola porque sus amigos le dejaron de lado porque no querían esperar por ellos o tener que adaptarse al ritmo de tu Claro. compañero que tiene una Eso tiene que discapacidad. ser importante. Luego también el tema de los amigos, sobre todo para el tema de inseguridades, porque entiendo al final que de primeras es complicado. A todos nos pasa. Que a mí, por ejemplo, cuando creo un poco este proyecto, al final siempre te entra un poco el miedo de, oye, voy a publicar algo, al final, si no lo ve nadie, Ya, oye, qué palo, o lo voy a publicar a ver qué piensa mi gente cercana, si les gusta o no. claro, Pero la realidad es que cuando lo piensas todo fríamente, dices, oye, pues al final voy a aprender un montón, porque al final, con toda la gente que estáis viniendo, pues al final me estáis dejando un aprendizaje importante qué guay, que, sobre todo a nivel personal, lo voy a notar. claro. Y si le sirve a otra gente, oye, pues muchísimo mejor. Pero es verdad que el tema de la inseguridad es un punto importante Sí. y el volver, por ejemplo, al cole en los primeros días y tal, entiendo que serían complicados. Sí, a ver, yo, por ejemplo, en el instituto, con el tema de los chicos, ¿no? Yo no pasaba un poco de ese rollo porque estaba muy centrada en mis competiciones, en mis entrenamientos. Entonces tuve algún noviete que otro, pero no era algo para mí importante, ¿sabes? Como Vale. que si ocurría, ocurría y si no, no, ¿sabes? Como que Secundario. sí, no le daba mucha importancia. ¿Qué pasa? Que cuando me amputan la pierna, eso pasó a ser como la preocupación más grande de mi vida. Vale. ¿Le voy a gustar a los chicos? ¿Sabes? ¿Voy a poder tener pareja? ¿Voy a poder tener novio? Yo cuando me amputaron la pierna tenía como un rollete y el chico con el que yo estaba no me vino ni a visitar al hospital. Entonces para mí eso fue muy duro porque sentí ese rechazo. Además Claro. él me hablaba y me decía, ¿pero cuándo te van a poner la prótesis? Y yo misma ni sabía. Entonces yo como que ahí empecé a conectar y a decir, vale, hasta que yo no tenga una prótesis no soy lo suficientemente válida como para salir con un chico, ¿sabes? Pero y todo eso por culpa de él, porque Sí, sí, sí. no vino de mí, ¿sabes? Yo esa conclusión la saqué por cómo él me estaba Por su tratando. reacción. Sí, pero luego, al mismo tiempo, o sea, tuve esa experiencia así un poco mala, pero al mismo tiempo tuve una experiencia muy, muy positiva que me hizo coger mucha confianza en mí misma, porque el chico con el que yo, o sea, llevaba como pillada desde hacía bastantes años, bueno, de que me gustaba, ¿no? Un Vale. típico chico guapete del tu cole, pero que estaba con otra chica. Vale. Entonces, él justo lo había dejado con su novia
y se empezó a interesar por mí aún antes de que me pusieran la prótesis. O sea, yo empecé a salir con este chico y yo no tenía prótesis. Yo con las muletas, Sí, ¿sabes? sí. Entonces yo dije, ostras, si yo, este chico que siempre me ha parecido tan guapo, que siempre estaba ahí como que me hacía tilín, Sí. y ahora que estoy como en mi parte, en mi momento más vulnerable, he conseguido salir con él, ¿sabes? Digo, ya está. Es Te que cambia un poco el clic, ¿no? De decir, sí, oye, pues al final me puedes dio seguir... mucha confianza en mí misma y me Claro. hizo entender que igual yo no les tenía que gustar a ellos tanto por la parte física, Ajá. sino igual por mi personalidad, ¿no? Y eso es lo que tenía que poner en valor. Sobre todo a la hora de adaptarte y recuperarte, ¿eso fue un punto diferencial o hay algo también que digas, oye, hubo un día que mi cabeza hizo clic y dije, oye, voy a seguir para adelante? Fue un proceso, o sea, yo a veces intento pensar, porque esta pregunta como que la gente le interesa, ¿no? Saber qué te hizo cambiar el chip, Sí. qué te hizo salir adelante. No es una cosa, son vivencias. O sea, al final, yo, por ejemplo, ese proceso fue todo un verano, todo un verano. Yo salí con este chico durante el verano, que luego lo dejamos cuando empezó el curso. Entonces ese verano también fue un poco como de conocerme a mí misma, tuve mi primera relación sexual, por ejemplo. O sea, como que también yo ahí maduré de una forma brutal, ¿sabes? De repente ya no era una niña, o sea, era una mujer que además había pasado por un proceso muy duro, que estaba empezando a comprenderse, a entenderse a sí misma. Empecé también mucho a tener mis conversaciones internas, ¿sabes? Que a veces, no sé, yo creo que cuando uno más se conoce es cuando empieza a hablar y a plantearse cosas consigo misma, ¿no? De qué es lo que yo quiero en mi vida, cómo quiero tratar a la gente, cómo quiero que me traten a mí, qué es lo que quiero poner en valor, qué es importante para mí. Todas esas preguntas que no te las haces de pequeño, pero Sí. en ese momento yo me las empecé a plantear. Entonces fue todo un proceso de aprendizaje, de ir entendiendo, de ir equivocándome, de tener días buenos, días malos. O sea, había obviamente días en los que yo no quería salir de mi casa y luego había días que, por lo que sea, yo me veía súper guapa, súper linda y me atrevía a ir aunque fueran con muletas. Vale. No creo que haya un punto de inflexión solo, creo que hay varios momentos, varias cosas que te hacen aprender y sobre todo la gente con la que compartes esos momentos. El tiempo, ¿no? Que al final lo pone todo en su Sí, sitio. desde luego, al final el tiempo cura, es lo que se dice Sí, sí, siempre, pero sí. es que es verdad. Has hablado del proceso. ¿Qué aprendiste? Digas, 1 o 2 puntos así más importantes que aprendiste durante ese proceso. Bueno, aprendí que cuando uno tiene una pasión, algo que con lo que se siente identificado, que le encanta, que no puede vivir sin eso, por mucho que la vida te ponga trabas, te ponga dificultades, tú siempre vas a buscar la manera de hacerlo. En mi caso es el deporte. O sea, yo toda mi vida está vinculada al deporte, si te fijas, desde pequeña, cuando Sí. primero hice baile, luego hice la gimnasia, me amputan la pierna, venga, pues vamos a buscar la manera de hacer otro deporte. Hasta el día de hoy, pues que echando la vista atrás, llevo 2 Juegos Paralímpicos y voy de camino a mis terceros, pienso que, ostras, igual estaba destinada a esto, ¿sabes? O sea, igual mi vida, de alguna forma, siempre ha estado vinculada al deporte, incluso teniendo una discapacidad o una lesión deportiva, porque no olvidemos que yo me amputan la pierna por hacerme daño haciendo deporte. O sea, mi cabeza durante un tiempo dijo, no, tú no vas a volver a hacer deporte porque, chica, te han amputado ya una pierna, tampoco te... Que al principio pensabas que no ibas a hacer nada de deporte nunca más. Yo al principio no quería, no es que no pensara, es que Vale. no quería saber nada del deporte porque el deporte me había quitado una pierna, Ya. ¿sabes? Y tuve que hacer un poco también ese trabajo de perdonar al deporte como concepto, que no sé cómo se perdona al deporte, pero sí como, no sé, reencontrarme ahí y tener una relación, dejar esa relación negativa que tenía con el deporte y volver a tener una relación positiva y de motivación. Entonces, yo eso lo aprendí en este proceso, ¿no? De esto es para mí y de una forma u otra el deporte me va a salvar. Luego aprendí la importancia de la familia, los amigos, la gente que te rodea, rodearte de gente positiva, gente que te empuje. También en los momentos difíciles uno se deshace de gente que no le aporta nada y eso es bueno también, ¿no? A veces pensamos que cuanto más amigos tengamos mejor o cuanta más gente conozcamos mejor. No, hay que ser selectivos, hay que tener Poco y gente de calidad. alrededor que te aporte y no todo el mundo aporta, entonces los que no aportan, que se quedan por el camino, pues mejor, ¿no? Sí. Igual en el momento sufres y dices, ostras, pero ¿por qué? Ya está, mejor. Pero a la larga luego lo acabas viendo con buenos ojos, ¿no? Sí, desde luego. Has hablado del perdón, que me parece algo muy importante. En la anterior entrevista hablamos con Fernando y él se quedó paralítico, tuvo un accidente de esquí y me contaba que hasta que no llegas a perdonar es difícil seguir adelante. Sí. ¿Vale? En este caso,
Entiendo que por el tema de la negligencia, al final, entiendo que parte de tu ira o de tu rabia iría enfocada también al doctor por el error. ¿Has llegado a perdonarle? Mira, sí, no, o sea, yo también es verdad que cuando pasé toda la negligencia, los que realmente lo vivieron fueron mis padres. Yo estaba en el hospital, no me enteraba de nada, estaba Ajá. más para allá que para aquí, medicada, me pincharon la epidural, estaba en la UCI, me refiero, yo no me enteré mucho de todo el proceso y del papeleo como Sí, tal, ¿no? decisiones y demás lo tomaban tus padres. Efectivamente. Entonces, ya cuando sí me fui enterando de que iba a haber un juicio, o sea, piensa, también es difícil de entender esto, pero yo estaba tan medicada que yo también tengo como una laguna de que no sé en qué momento empiezo yo a entender cosas, en qué momento o las pregunto, me las explican, ¿sabes? Es un poco vago todo Bueno, ese muchas veces recuerdo. dicen que, de hecho, por ejemplo, la parte dura ya es cuando vuelves a casa, que realmente eres consciente, Sí. pero en el hospital estás un poco ahí en... Efectivamente, sí. Entonces, a mí lo que me fastidiaba un poco era el proceso de tener que hacer un juicio, tener que declarar, Claro. tener que meterme en esa movida, ¿sabes? Como que yo nunca había ido a un juicio, evidentemente, nunca había tenido que gestionar eso. Además, también empecé a ser un poco conocida porque obviamente todo esto salió en las redes, en los medios de comunicación, entonces en Galicia pues ya como que la gente se había enterado del tema y me hacían entrevistas, cosas estas, y me hacían preguntas que yo ni entendía, ¿sabes? O Claro. sea, yo no sabía cómo había sido la situación, de quién había sido la culpa. Yo solo sabía que no tenía piernas, Sí, ¿sabes? el resto. Entonces, ¿he perdonado al doctor? Sí. En el momento en el que se llevó a cabo el juicio, que fueron como varios años más tarde, porque esto tarda bastante, Sí. sí que yo como que esperaba que él se acercara a mí, que me hablara, que me dijera algo y no lo hizo. Eso me dolió un poco, pero luego al mismo tiempo yo tuve que trabajármelo y decir, vale, no tienes que esperar nada de nadie. Y yo creo que eso también es un buen aprendizaje de cara al futuro, ¿no? Porque a veces tenemos expectativas sobre otras personas y tenemos que entender que no podemos, ¿cómo decirlo? Nosotros lo que hagan los demás no lo podemos controlar, o sea, no Claro. depende de nosotros. Entonces, tú no puedes poner tantas expectativas sobre otra persona, tienes que ponerlas sobre ti y lo que haga el resto de la gente, pues o te sorprende para bien o para mal, pero partiendo de la base de que no hay que poner expectativas, ¿no? Entonces, yo cuando me di cuenta de que lo que yo pensaba que era bueno, que era correcto, que el doctor tenía que hacer para mí, igual para él no es así, Ajá. ¿sabes? Entonces Claro. entiendo que la limitación la tengo yo, porque estoy yo intentando actuar por otra persona. Entonces yo tengo que actuar por mí misma. Vale. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pasar página y afrontarlo de la mejor manera posible y hasta luego. También te digo, obviamente es mucho más fácil pasar página cuando tienes un juicio que sale bien, que te dan la razón y que tiene una consecuencia o una indemnización que te permite tener una prótesis y arreglar más o menos tu vida. A la pierna no me la van a devolver, pero sí que yo he podido avanzar porque he tenido la suerte de poder pagarme una pierna, pagarme una ballesta para correr, todo eso, ¿no? Entonces, obviamente Claro. es Sí, más te ha fácil ayudado. perdonar cuando todo te va en tu favor, pero aún así es lo que decías antes. Si uno no perdona, no puede pasar página. O sea, ya era como el tema este, para mí me cansaba mucho de decir, ya está, yo no quiero saber nada más de esto, Sí. es que eso es el Ese pasado, cierre y ya estoy está. viviendo el presente, quiero vivir el futuro, ¿sabes? O sea, es que ya esto me da igual, ha pasado y punto, no quiero saber más de esta movida. Genial. Vale. Sales del hospital y ¿en qué momento decides que quieres volver a hacer deporte? Yo no lo decido, lo deciden mis padres. O sea, mis padres me apuntan que sea natación, que sea baloncesto en silla de ruedas, bueno, un montón de movidas. Yo estaba en plan de, no me apetece nada. Aparte yo había empezado a sentir lo que es ser adolescente y hacer Sí. cosas de adolescente, porque claro, recuerda que yo era gimnasta, competía en la selección española, yo no tenía vida social. O sea, yo Todo el día entrenaba de entrenando. lunes a sábado. Y muchas veces los fines de semana nos íbamos de competición, de concentración. Entonces yo no sabía lo que era salir de fiesta, pasar una tarde con amigos. O sea, yo no tenía tardes libres, ¿sabes? Entonces, de repente como que digo, tío, también me apetece aprovechar de Claro. esta parte de mi vida, ¿sabes? Y ser un adolescente más. Entonces, cuando mis padres estaban con el tema del deporte, yo era como, mira, es que no me apetece. Y aparte estaba en segundo bachillerato ya, que es un año difícil, que tienes que preparar selectividad y todo eso. Entonces yo ese año me lo tomé solo para estudiar, preparar la BAU bueno, y luego afrontar el siguiente año, que era la universidad. Ya en la universidad, que fue cuando me fui a Londres a vivir, sí que empecé, pues que sí, un poco de gimnasio, empecé a correr con la ballesta y empecé a adentrarme un poco en ese mundo y en Vale. segundo de carrera me fui de Erasmus a Malta
Ahí conocí a un chico que tenía una prótesis en la pierna, que también le faltaba una pierna. Vale. Malta es un país tan chiquitín que de toda la población él era el único, ¿vale? Que hacía atletismo con una prótesis. Vale. Entonces a él, como de repente tener a otra persona que era igual que él, pues le motivaba mucho y decía, venga, vente a entrenar conmigo, yo te enseño. Y entonces empecé con él a entrenar. Y ahí ya fue cuando me descubrieron de la Federación Española de Deporte Adaptado, me llaman para empezar a entrenar en Madrid y ya es cuando me mudo a la Blume y empiezo pues a tomármelo en serio y a competir. Vale, y hoy en día ya has participado en 2 Juegos Paralímpicos. ¿Cuál es tu próximo objetivo? Bueno, mi próximo objetivo a nivel deportivo es Los Ángeles 2028. Ya queda poco, en verdad, pues es que esto va volando. Estoy muy contenta porque después de París cambié de grupo de entrenamiento, empecé a entrenar con los cubanos en Guadalajara y bueno, pues ha sido un cambio muy grande para mí, una inversión también a nivel de tiempo económico, porque yo vivo en Madrid pero entreno en Guadalajara, con lo cual me hago todos los días bastantes kilómetros. Pero realmente ha sido una inversión que me ha salido bien porque el año pasado tuve mi mejor temporada, mi mejor año deportivo, hice mi mejor marca personal y bueno, pues yo creo que es una bonita forma de ir adentrándome ya en mi retirada, que bueno, no sé cuándo va a ser, pero obviamente cada vez pues cumplo más años y queda menos para ese momento, pero creo que ahora estoy como en... No sé si ya en la cumbre, espero que no, porque creo que obviamente todavía me queda mucho que mejorar, pero sí que estoy llegando al punto a nivel deportivo en el que quiero estar. También obviamente el haber estado en 2 juegos te da un bagaje, te da un conocimiento, una serenidad, ¿no? O sea, otra forma de afrontarlo, igual con, no con menos ilusión, pero sí con, bueno, pues siendo más entero, ¿no? Y sabiendo cómo gestionarlo mejor. Entonces, bueno, yo creo que todo eso me va a hacer que ojalá llegar a Los Ángeles en mi mejor forma física, mi mejor momento a nivel físico, mental, o sea, en todos los niveles y poder estar ahí haciendo el mejor papel posible. Seguro que sí, y estaremos animándote. Gracias. Vale. Hablabas un poco de que haber participado en 2 juegos te da más experiencia, más Sí. bagaje. Haber superado todo lo de la pierna te ayuda a afrontar tus miedos, te ayuda a canalizar un poco la presión, por ejemplo, que puedas tener en una competición. Bueno, los miedos no sé, porque yo soy bastante miedica, o sea, aún me estoy acordando de un entreno de esta semana, el entreno del martes, que tenía que saltar a una tabla 3 metros, estamos cambiando la forma de la técnica y los primeros saltos me daba miedo, pero al final, como mi entrenador es cubano, es la leche, es el mejor, y me dice que venga, que pabila, ¿sabes? Como que no me deja tiempo ni para pensármelo, entonces lo hago y ya está. Bueno, quizás sí que te da otra forma de afrontar la vida, ¿no? Como saber coger las cosas y ponerlas en una balanza y ver qué es lo que realmente importa y lo que no. Vale. Quitarle importancia a cosas que no la tienen. No sé, te da otros conocimientos que obviamente si los aplicas al deporte pues te pueden hacer mejorar o, bueno, pues tener una capacidad para gestionar la frustración de otra manera. Vale. Y a nivel personal, has dado una charla TED, has escrito un libro, has salido a la Resistencia, has hecho un documental. ¿Cuál es tu siguiente objetivo un poco a nivel personal? A nivel personal estoy muy contenta. El año pasado, bueno, pues terminé el año entrando en un programa de televisión española en Top Chef, Sí. que, bueno, yo nunca había hecho un postre, ¿vale? Para que te hagas una idea y de repente estar ahí con la Belén Esteban, con Luis Merlo, o sea, con Eva y Santa, con gente que yo he visto en la tele desde pequeña y a la que siempre pues he admirado y yo era una más. Entonces, Qué bueno. bueno, yo todo eso lo valoro mucho porque yo nunca quiero llegar a un punto en el que me acostumbre a esas cosas, ¿sabes? Quiero que siempre me haga ilusión, que siempre me parezca una pasada y coger los proyectos con muchas ganas. Entonces es verdad que ha sido un año como con muchas cosas muy grandes. Yo siempre cuando termina el año intento hacer un balance y echar la vista atrás y decir, wow, todo esto lo he conseguido, ¿no? Y valorarlo. Y entonces el año pasado que, pues eso, grabé el documental, grabé el programa, fui a un mundial en la India en el que hice mi mejor marca. Digo, ostras, es que a veces en el día a día nos olvidamos, ¿no? De todo lo que estamos consiguiendo y yo creo que eso es muy bonito. Entonces, este año, pues eso, ahora se estrena el programa. En marzo estrenamos el documental en el Festival de Málaga, que es una pasada poder estrenarlo ahí porque, bueno, es un festival obviamente súper importante y de renombre.
todo esto es muy nuevo para mí, yo no estoy acostumbrada a esas cosas de fotocall y de todas esas movidas, pero me gusta, estoy viendo también una parte mía que quizás no conocía y que me mola, ¿sabes? De la forma de entretener, la comunicación, que también yo creo que es importante que en la tele pues haya todo tipo de cuerpos, todo tipo de perfiles, ¿no? Que haya más diversidad. Entonces yo, o sea, mi objetivo no es ser embajadora de todas las personas cojas de España, ni mucho menos, pero sí que creo que dar esa pincelada, ¿no? de hablar de también. Cosas que no se hablaban antes o que estaban más ocultas es importante. Entonces a mí me gusta y creo que además a nivel de sociedad nos puede ayudar mucho a cambiar el chip y ver otro tipo de perfiles en la televisión. Vale, nos has contado todas las cosas que has estado haciendo, que la verdad que son increíbles. Después de tantas vivencias, ¿qué dirías que es para ti lo más importante en la vida? Lo más importante de la vida es el día a día, o sea, es estar a gusto con lo que haces. Yo me voy a entrenar y, ostras, estoy feliz porque estoy en mi grupo, que estoy a gusto, que me lo paso genial, que es súper divertido, que sí, obviamente hay días difíciles, días duros, pero en el día a día, si uno está contento con lo que hace, si está acorde con sus valores, ¿no? O sea, lo que está haciendo tiene un propósito, tiene un sentido, e intentar disfrutar de las pequeñas cosas. Yo, por ejemplo, llevo un año viviendo con mi pareja y, ostras, como que aún no me acostumbro a decir, wow, dormimos todos los días juntos, o desayunamos juntos todos los días, cosas así que son tonterías, ¿sabes? Sí. Que igual estás desayunando y no le das ni importancia, pero que luego es lo que te llena, ¿no? Lo que te hace feliz. Esos detalles pequeños que al final marcan la diferencia. Sí, sí, porque luego obviamente he ido a 2 Juegos Paralímpicos, ¿no? Y puedes decir, wow, es una pasada. Y claro, sí, cuando lo estás viviendo es una pasada, pero eso que dura 2 semanas. O Sí. sea, al final no nos podemos obsesionar con cosas que son muy chiquitinas y que a nivel de porcentaje en lo que es nuestra vida van a sumar un porcentaje muy pequeño. O sea, lo que realmente es tu vida no es ese momento o el otro, es el día a día, El camino es que te el lleva hasta ahí, camino. ¿no? Efectivamente, Sí, sí, entonces sí. yo lo que intento es disfrutar del camino, porque yo he visto compañeros míos que han ido a juegos, que han ganado medallas, ¿vale? Que dices, wow, tiene que ser el pico de felicidad de tu vida. Y que, pues por lo que sea, porque estaban viviendo un momento complicado a nivel personal o porque no estaban felices con su vida o lo que sea, no, ¿sabes? No lo han disfrutado tanto. Sí, y sin sí. embargo, igual yo no he ganado las medallas, pero he disfrutado del proceso, porque me lo he pasado bien, porque tal. Entonces, yo creo que es que es todo muy sencillo, realmente lo complicamos más de lo que es, pero es todo tan Sí. sencillo como disfrutar del día a día. Es verdad que eso es, yo creo que un problema que tenemos a nivel de sociedad, que muchas veces nos quejamos por problemas que al final son menores y no le damos realmente valor a lo importante. A las pequeñas cosas, sí. Eso es. Sí, sí, totalmente. Vale, si pudieras hablar con la Desiré de antes del accidente, ¿qué consejo le darías? Ninguno. Yo creo que... No, en serio, a ver, no era perfecta. Obviamente nadie es perfecto, ni ahora tampoco lo soy, obviamente, pero yo creo que lo estaba haciendo bien y que tampoco te puedes preparar para algo así. O sea, por mucho que yo le diga a la Desi del pasado, vas a tener que afrontar esto, vas a tener que tal. Llega el momento y bueno, y ya está. Y por mucho que tú te lo cuente a alguien, lo tienes que vivir. Entonces, no es que, o sea, no es en plan prepotencia, ¿sabes? De no le diría nada porque la Desiré del pasado era estupenda y maravillosa. No, obviamente era una niña que hacía cosas bien y hacía cosas mal y hay que hacerlas. O sea, hay que equivocarse. Yo creo que todas las cosas que yo, con las que igual ahora no me siento identificada, cosas que he dicho en el pasado, que también al hacer muchas entrevistas tú las ves luego y dices, ostras, es que, ¿por qué pensaba de esta forma o por qué he dicho esto? Forma parte de mi vida también. O sea, esa soy yo aprendiendo, esa soy yo cambiando. Justo. Cambiar de opinión, cambiar Eso no es malo, es Parte del parte aprendizaje. del... Sí. Sí. Entonces, no le diría nada, pero no por nada, porque yo creo que lo afronté de la mejor manera que pude y las cosas que hice mal, tenía que haberlas hecho mal también para aprender de ellas, ¿sabes? Si hubiese sabido todo y hubiese gestionado todo de forma maravillosa, entonces, ¿qué aprendizajes me llevo para ahora? Ninguno. Claro. Y esto lo veré 10 años más tarde y diré, pues mira, pues igual cosas que he dicho ahora y en 10 años más tarde pienso de otra forma. Y ya está, y es completamente válido. O sea, Sí. yo soy una persona que, como todo el mundo, pues evoluciona. Menos mal, ¿no? Porque si estuviera estancada y no... Entonces, no le daría ningún consejo, que lo siga haciendo como lo está haciendo porque va a ir bien. Genial. Independientemente de los errores, obviamente. Genial. Vale, y para despedir la entrevista,
¿qué consejo le darías a alguien que esté pasando por un mal momento y que no consiga poner foco en lo importante, en la parte positiva de su vida? Es difícil dar consejos, ¿eh? Es difícil dar consejos y porque también lo que te decía, yo tampoco lo hice súper bien, o sea, yo también me equivoqué mucho con mis padres, bueno, pues no fui todo lo amable que podría haber sido. Mi consejo es que busquen cosas que les hagan felices, que les hagan cambiar un poco el chip, que les hagan olvidarse, aunque sea por un momento, de la situación jodida que están pasando. En mi caso fue el deporte fue una forma de, bueno, pues de olvidarme, ¿no? y evadirme de todo lo malo que estaba viviendo. La familia, los amigos, ¿no? El rodearme de gente positiva, gente buena, gente que me ayudaba y que me empujaba a ser mejor. Pero al final el que lo tiene que generar ese cambio es uno mismo. O sea, tú por mucho que tengas gente a tu alrededor que te diga, venga, hay que salir adelante, hay que tal, hay que cual, hasta que tú mismo no decides hacerlo, o sea, la gente te puede ayudar hasta un punto, pero el paso final lo tienes que dar tú. Entonces yo creo que la gente lo que necesita es buscar esa motivación, ese algo que la haga cambiar el chip y que la haga decir, venga, o sea, esto es una mierda, pero voy a salir adelante. Que lo busquen en lo que sea, o sea, puede ser la música, puede ser, yo qué sé, la interpretación, es que hay mil cosas, o sea, a mí me gusta el deporte, pero yo digo, no todo el mundo tiene que ser deportista, o sea, cada uno que busque lo que le apetezca, lo que le haga la pintura, la moda, yo qué sé, cualquier cosa, algo que te motive. Todos tenemos algo que nos gusta, sí, o algo que nos despierta interés, entonces intenta meterte en eso siempre y cuando no sean cosas malas, o sea, que no sea la droga, por favor, ¿sabes? Que no te despierte interés, yo qué sé, matar a gente, ni mucho menos, ¿sabes? En plan, cosas buenas, healthy. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y por hablar este ratito con nosotros. Gracias a vosotros, un placer.